Buenos días, estimados estudiantes. Reciban nuevamente un saludo de parte de su licenciado José Luis Gallardo. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de estudio, el que nos corresponde el día de hoy. Vamos a ver lo que es la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm. Por favor, ¿en qué consiste esta ley? Dice, no es más que el cociente entre la diferencia de potencial aplicada a los extremos de un conductor y a la intensidad de corriente que circula por él. Es una constante denominada resistencia eléctrica del conductor. Entonces, aquí tenemos la famosa fórmula, ¿sí? Que aquí está la nomenclatura, lo que quiere decir la V, diferencia de potencial, la R, resistencia eléctrica y la I, intensidad. Entonces, nuestra fórmula es igual. Resistencia eléctrica es igual a la diferencia de potencial sobre la intensidad. ¿Cuáles son las unidades de medida? La unidad de resistencia eléctrica en el sistema internacional se denomina ohmio y nosotros lo representamos mediante esta sigla, ¿sí? Un ohmio, esta es la sigla del ohmio. Un voltio lo denominamos con esta sigla V y un amperio con la letra A. Estas son las unidades de medida, ¿sí? De la diferencia de potencial, de la resistencia eléctrica y de la intensidad, ¿sí? Entonces, vamos a la fórmula. Observa que la ley de Ohm también se puede expresar de esta forma, ¿sí? Entonces, V es igual a R por I. Lo que decimos, ¿no? Diferencia de potencial es igual a la resistencia eléctrica por la intensidad. Entonces aquí tenemos un gráfico de cómo funciona un pequeño circuito eléctrico, ¿sí? Ejemplo, dice, calcula la resistencia de un conductor por el que circula una corriente de 2 amperios cuando entre sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 12 voltios. La pregunta, ¿cuál sería el valor de la intensidad para la diferencia de potencial de 15 voltios? Entonces aquí tenemos los datos. La intensidad es igual a 2 amperios, mientras que la V, que era? La V era diferencia de potencial, que es igual a 12 voltios. Entonces aplicamos la ley de Ohm para hallar la resistencia. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Estamos reemplazando los famosos datos que 12 voltios dividido para 2 es igual a 6 ohmios. Y ahí tenemos la resistencia. Y nuevamente aplicamos la ley de Ohm para hallar la intensidad. Entonces, simplemente nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De la fórmula que nosotros teníamos, ir despejando. Perdón, algo pasó con ah, ya, con el mouse. Ya. Entonces, la resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre la intensidad. Entonces, despejamos de aquí de la fórmula y tenemos que 15 dividido para 6 es igual a 2,5 amperios, ¿sí? Entonces, esos jóvenes, perdón, ya. Entonces, esos jóvenes, y aquí tenemos un ejercicio similar al ejemplo que ustedes tienen que ir calculando, ¿sí? Entonces, esos jóvenes, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, entonces, para poderles guiar y orientar cuando vayan a presentar la tarea. Sí, jóvenes, eso es todo. Cuídense, que tengan un excelente día.